y abordamos un debate agrupado de la solicitud de comparecencia de la señora consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre la situación de las viviendas irregulares en Andalucía. Bueno, muy brevemente. Efectivamente, estamos detectando que existen una serie de problemas a la hora de aplicar este decreto, el decreto 3/2009. Más allá, bueno, pues de la actitud desleal del gobierno del muy felón señor Sánchez y del filoterrorista Iglesias, la realidad es que estamos viendo que van a poner palos en las ruedas de todas las iniciativas que se puedan tomar pues por los gobiernos que no, en las comunidades autónomas que no sean socialistas. Eso es algo con lo que hay que contar, evidentemente. Y bueno, hacer un breve comentario, porque se dice que esto procede de la burbuja y de la especulación, ¿no? Esto no es así. La realidad es que en gran medida esto es una realidad que se ha venido produciendo, bueno, pues con el consentimiento y con el conocimiento de muchísimos ayuntamientos de izquierda, que precisamente, y hablo por ejemplo por el caso de Córdoba, que conozco bien, que han mirado para otra parte porque, como dijo un conocido alcalde de izquierdas, bueno, pues no iba a dejar sin piscina a las clases que no podían, en fin, a las gentes más humildes que no podían acceder a ese tipo de prestaciones de otra manera. Entonces, esto es una realidad. Esto es una realidad y afecta, pues eso, a muchísimas personas. Han dicho ustedes que son más de 300.000. La realidad es que, en cualquier caso, en fin, la posibilidad de optar a servicios básicos y luego con la figura de ARAFO y luego posteriormente, pues si a la regularización tal cual estaba previsto antes y tal cual se desarrolla en el decreto, no está funcionando como se ha pretendido. Y eso es en gran medida también porque, como digo, más allá de los palos que puedan poner en las ruedas desde el Gobierno central, la realidad es que muchos ayuntamientos no están colaborando. Y eso está siendo denunciado por muchísimos vecinos. ¿Qué ocurre? Que también, pues como suele ser una triste realidad, son ayuntamientos gobernados por la izquierda. Pero es la realidad. Ni siquiera la posibilidad de cobrar jugosas tasas, ya sea vía ICIO o posteriormente vía IBI, les disuade pues de esta política sectaria y esta política que, bueno, pues que no piensa en el interés general, sino simplemente en los intereses cortoplacistas y los intereses del partido. Nosotros, en cualquier caso, desde mi grupo, lo que le decimos, lo que ya le hemos dicho en otras ocasiones, consideramos que es fundamental, que es prioritario traer lo antes posible al Parlamento el proyecto de ley y trabajar y avanzar en ese proyecto de ley e intentar que efectivamente nos dotemos de un texto nuevo que se adapte a las circunstancias actuales y que sea poderoso pues para evitar todo este tipo de situaciones. Pasamos a la segunda solicitud de comparecencia, grupo proponente, el Grupo Voz de Andalucía, a fin de informar sobre los términos del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Sevilla y el importe estimado de la inversión en la línea 3 del Metro de Sevilla. Voy a ser más o menos breve, pero en cualquier caso, nosotros, el objeto de esta solicitud de comparecencia precisamente entronca con parte de lo que usted ha dicho. Es decir, hay muchas cosas publicadas, pero queríamos saber de primera mano de qué estábamos hablando, en qué nos estábamos moviendo. Básicamente porque cuando se hace el anuncio de esta iniciativa, pues se produce en plena campaña electoral y obviamente pues todos sabemos que lo que se hace en campaña electoral pues siempre luego puede quedarse en agua de borrajas, ¿no? Cierto es que efectivamente después se ha seguido hablando de ello y parece que el asunto tiene cierta enjundia, pero bueno, sin que me corresponda a mí, en cualquier caso, darle consejos ni a usted ni a su partido, la verdad que lo que pudo ser un acierto táctico, como fue ese anuncio en plena campaña electoral, quizá pues no sea más que también un error estratégico, porque pactar con el PSOE, sea socialista o sanchista, tiene poco rédito. En cualquier caso, bueno, a nosotros lo que nos preocupa es que nos encontremos ante un nuevo fiasco. Y precisamente me refiero, para hablar de fiasco, simplemente tenemos que fijarnos pues en lo que ha acontecido, por ejemplo, con el Metro de Málaga, del que se ha hablado también en varias ocasiones en esta comisión. Lo cierto es que la más que deseable colaboración entre administraciones, bueno, pues sabemos a día de hoy que solo funciona cuando hay coincidencia
entre las siglas que gobiernan esas administraciones. Cuando no hay coincidencia, al final lo que nos encontramos es con desencuentros que dejan, pues eso, heridas abiertas, como ocurre en Málaga, que veremos, digo, herida abierta, evidentemente, ese centro de Málaga abierto en canal con una obra que no sabemos exactamente cuándo podrá terminar, pero que efectivamente produce muchísimos inconvenientes a los ciudadanos y, sobre todo, con una sensación de haber despilfarrado grandes cantidades de dinero que creemos que es algo que no debe de volver a producirse. Nos preocupa también porque, obviamente, hemos leído en los medios pues que se ha creado una nueva controversia en el Ayuntamiento de Sevilla, a la que efectivamente de alguna manera la Junta de Andalucía es ajena, pero que puede verse afectada, por cuanto ahora pues forma parte también de un objetivo en materia de fomento del Ayuntamiento, pues parece ser la prolongación de una línea de tranvía que de alguna manera entraría en concurrencia con este proyecto. Evidentemente los recursos son finitos, son limitados, y a todo el mundo con ciertos conocimientos en la materia anuncia que difícilmente van a poder convivir proyectos como el de la línea 3 con este que anuncian ahora PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla. Esto nos da que pensar porque, y como usted conoce perfectamente, hay muchos proyectos, hay muchas actuaciones en materia de infraestructuras en Andalucía que quizá por su cuantía serían más asumibles y desde luego también, precisamente por eso, de realización más cierta. Nos preocupa que en un momento dado pues el proyecto, que es una también de las actuaciones estrella de otra consejería, como es la Ciudad de la Justicia, condicione también la actuación de fomento a la hora de ampliar esta línea 3 y a la hora pues de sacar adelante este proyecto que, insisto, nos produce, como digo, mucha incertidumbre. Y si nos produce incertidumbre el tramo norte, no le digo ya el tramo sur. En cualquier caso, ya le digo, lo que a nuestro grupo nos preocupan son esos proyectos, esos macroproyectos que finalmente pues no acaban de concluirse. Cuando usted me habla de 1.100 millones, que serán mucho más ahora, probablemente, y si encima pues hablamos del otro tramo, como mínimo vamos a multiplicar por 2 o por 3, como mínimo, la verdad que asusta, y sobre todo cuando sabemos, y hemos podido comprobarlo en la negociación de los presupuestos, que la disponibilidad real de los gobiernos son cifras muchísimo más limitadas. Y en un escenario en el que sabemos que las administraciones, ya sea la Junta de Andalucía, ya sea los propios ayuntamientos, tienen unos objetivos de déficit cero, tienen unos límites al endeudamiento graves, insisto, creemos que hay que ser muy prudentes a la hora de acometer este tipo de proyectos, sobre todo para que al final no hayamos gastado ingentes cantidades de dinero sin que hayan redundado efectivamente en realizaciones que vayan en favor del interés general. Y en cualquier caso ya le digo que tampoco voy a hacer uso del derecho de réplica. Pregunta proponente del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa a transporte Écija. Su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, el municipio de Écija tiene una población de casi 40.000 habitantes. Y las comunicaciones las tiene que hacer por autobús, tanto con Sevilla como con Córdoba. Los écijanos, a pesar de ser una población, en fin, con muchos habitantes, tienen que acudir a Osuna diariamente para la atención hospitalaria, ya que es en ese municipio donde se encuentra el hospital comarcal. Por ello, vienen reclamando de manera reiterada que se implante una línea de autobús que comunique ambos municipios. La distancia es de 36 kilómetros por carretera en línea recta. Si bien Écija tiene un Chare, cada vez está viendo más disminuidos sus servicios y por ello pues muchos écijanos, como digo, tienen que acudir a las consultas externas del hospital de Osuna. También en ese hospital se imparte la formación universitaria de enfermería y hay un flujo continuo de estudiantes y profesionales entre ambas poblaciones. La pregunta es, ¿tiene pensado su Consejo de Gobierno promover algún servicio de autobús entre ambas localidades? Gracias, señoría. Señora consejera. Muchas gracias, señoría. Somos conscientes de este problema, señoría.
El tiempo empleado para ir de Écija a Osuna en transporte público, autobús, tren, autobús, es excesivo. Somos conscientes. Están apenas separadas por una distancia de 30 kilómetros y es obligado su paso por Sevilla. Decirle que las características de las concesiones de los transportes regulares por carreteras que recibimos como herencia también eran obsoletas, caducadas todas, y en ese trabajo estamos avanzando para revisar ese mapa concesional, actualizarlo y sacarlo de nuevo a concesión y adecuarlo a las nuevas demandas y necesidades. En concreto, y con respecto al objeto de su pregunta, en la actualidad no existe esa línea Écija-Osuna. Los contratos de gestión del Servicio Público de Transporte Regular de Viajeros de uso general por carretera que sirven a los tráficos autorizados en Écija son 3, pero este servicio no existe y sabemos que se ha reivindicado. Aquí tengo que decirles que a comienzos de 2015 la Dirección General de Movilidad puso en marcha un servicio de pilotaje, de pruebas, por un periodo de 3 meses. Transcurrido este periodo se constató que el número de personas que utilizaron el nuevo servicio fue prácticamente inexistente, por lo que el servicio dejó de prestarse. Señoría, la falta de un estudio real de la demanda de usuarios llevó al fracaso de la implantación de este servicio, así como a la situación de las concesiones de transportes público de regular por carretera. Vamos a analizar, me comprometo a hacerlo, y adaptar las necesidades actuales a la prueba piloto que se hizo en 2015. Vamos a elaborar un estudio de demanda y le voy a informar puntualmente del mismo entre las ciudades de Écija y Osuna. Además, la Dirección General de Movilidad estudia incluir esta conexión en el plan de transporte a la demanda de nuestra comunidad autónoma, de manera que pueda satisfacer esa demanda, por pequeña que sea, en todo caso, de los usuarios, aunque, repito, vamos a actualizar ese dato para que ambas poblaciones puedan estar mejor conectadas. Gracias. Señora consejera, señor portavoz, da por concluida la respuesta. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Proponente Voz de Andalucía, relativa al AVE Sevilla-Huelva. Su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, el AVE Sevilla-Huelva es una infraestructura vital para el futuro de la capital onubense y su provincia. Hace ya 20 años se iniciaron los trámites administrativos para hacer realidad la construcción de esta línea férrea, pero a fecha de hoy existe mucha opacidad por parte del Gobierno central sobre el futuro de esta construcción. Además, hemos sabido recientemente que el Parlamento Europeo ha incluido el puerto de Huelva en el corredor atlántico para la futura red transeuropea de transportes, lo que abre una oportunidad, entendemos, sin precedentes para el desarrollo económico y social de esta provincia, además de poder atraer fondos europeos finalistas para la constitución de la mencionada infraestructura. La construcción de esta línea férrea, al ser de interés general, en principio es competencia del Estado, pero el Gobierno de la Junta de Andalucía creemos que tiene el deber de instar y facilitar el desarrollo de aquellos proyectos básicos que son básicos para el futuro de Andalucía y de sus gentes. Por lo expuesto, les formularíamos las siguientes cuestiones. En primer lugar, si tiene el Consejo de Gobierno alguna información reciente sobre la tramitación del estudio informativo de esta infraestructura y qué acciones políticas se están realizando desde el Consejo de Gobierno ante el Gobierno central para asegurar que se cumplan los plazos previstos en el plan PITB, donde se encuentra el estudio informativo que permitirá construir la línea férrea AVE Sevilla-Huelva. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora consejera. Señor presidente, señorías, fue la ministra Ana Pastor la que dio el espaldarazo final al PITB 2012-2024, donde se recogían esta infraestructura, la alta velocidad Sevilla-Huelva. La tardanza en acometerlas ha provocado en Huelva las manifestaciones multitudinarias que todos conocemos de sus ciudadanos. Decirle que los 8 años de gobierno de Zapatero, los socialistas se lo pasaron inaugurando maquetas, pero nada de proyecto. Una maqueta, por cierto, de la estación de AVE de Huelva, que presentó la ministra Madalena Álvarez con el arquitecto Santiago Calatrava en 2008 y que costó 3.000 euros. Pero de aquella maqueta, otra mentira, humo, porque ni siquiera estaba trazado en el papel la llegada de la alta velocidad.
El estudio informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva, por el que pregunta su señoría, apuesta por una nueva vía de ancho internacional para 6 alternativas que están analizándose. Ese estudio fue aprobado provisionalmente por el Gobierno de España el 10 de julio de 2018 y hoy se encuentra en periodo de información pública. Informarle que los próximos pasos que debe dar el Gobierno de España, si de verdad quiere ejecutar esta línea y responder a una demanda que es real y necesaria, serían someter el proyecto a la evaluación ambiental ordinaria y a los requerimientos de la declaración de impacto ambiental, porque los anteriores han caducado, desgraciadamente también, y sacarlo a licitación y adjudicarlo. Mi compromiso, y así se lo he expresado a la plataforma que impulsa la llegada de la alta velocidad a Huelva, es insistir y marcar como prioridad al Gobierno de España esta importante infraestructura para Huelva y para el conjunto de Andalucía. He solicitado, como saben, una cita con el ministro Ábalos para hablar de la situación en conjunto del mapa ferroviario de Andalucía, marcando prioridades y objetivos, y sé y conozco que para la provincia de Huelva esta es una prioridad y así se lo voy a trasladar al ministro y quiero decirlo de manera rotunda. Al mismo tiempo, indicarle que, demostrando la necesidad de esa conexión de la provincia de Huelva con la alta velocidad, en el nuevo plan de infraestructuras en redacción, el PIDMA 2021-2027, que está elaborando este nuevo Gobierno, va a recoger esta actuación. Entendemos que esta actuación tiene que formar parte del nuevo plan, que está en el fracasado Pista 2020, competencia del Gobierno de España, porque la consideramos crucial, como le he dicho, crucial para completar el mapa ferroviario de la comunidad andaluza y también para abrir las puertas al desarrollo y a la mejora, al empleo de una provincia como es Huelva. Empezamos, por tanto, con el punto tercero, primera proposición no de ley, grupo proponente, el Grupo Socialista, y es relativa a la conexión ciclopeatonal entre el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y el municipio de Armilla, Granada. Bueno, nosotros, buscando información sobre esta cuestión, descubrimos una noticia del año 2017 en la que ustedes, el Partido Socialista, y usted en concreto, sale incluso en la foto, y ahí anunciaban que las obras que solicitan ahora en esta PNL iban a comenzar en el año 2018. La realidad es que estamos dos años más tarde, en febrero de 2020, y esta obra sigue sin hacerse. ¿Por qué? Pues evidentemente alguna responsabilidad tendrán ustedes. Eso es algo que resulta indiscutible. Nosotros, en cualquier caso, disponemos de la información que se nos ha facilitado por los partidos del Gobierno. Parece ser que las soluciones técnicas que ustedes, cuando gobernaron, no encontraron, ya han sido halladas por el nuevo Gobierno, y parece ser que en principio esta obra va a ser viable, y en ese caso, bueno, pues ya le digo que votaremos a favor. Pasamos, por tanto, a la segunda proposición no de ley. Proposición no de ley, grupo proponente Ciudadanos, y relativa al estudio del trazado y mejora en la seguridad de la vía A339 Córdoba-Jaén. Bueno, nosotros, antes en la comparecencia de la consejera, se hacía en respecto de la línea 3 del metro de Sevilla, de alguna manera nos referimos, aunque fuera tangencialmente, a este tema. ¿Y por qué digo esto? Porque nos preocupa mucho que una inversión 100 millonaria, por mucho que pueda ser necesaria o conveniente, que además en muchos casos quedan inconclusas, pues puedan restar recursos a muchas necesidades, a muchas pequeñas obras o respecto de infraestructuras que son también muy necesarias y que además, lamentablemente, en muchos casos también cuestan vidas humanas. Por eso nosotros no podemos por menos que acoger favorablemente la PNL planteada por el Grupo Ciudadanos, en el entendimiento de que es prioritario acometer estos trabajos que se solicitan en esta PNL, como digo, respecto de este tramo de la A339 a su paso por la subbética cordobesa, que es además una carretera
la verdad, bastante transitada y que obviamente tiene un trazado, por estar en una zona más o menos montañosa, complicado, que requiere de muchas mejoras. Circunstancia por la que insistimos, creemos que debe de ser prioritario acometer estas obras. Pasamos, por tanto, a la siguiente proposición no de ley. Grupo proponente Adelante Andalucía, relativa a la ejecución urbanística del sector F de Almensilla, Sevilla. Bueno, en mi grupo conocemos esta problemática, conocemos además del que traen hoy aquí Adelante Andalucía y otros enclaves. Yo personalmente estuve en la urbanización Tarazona, en La Rinconada, que vive un problema muy similar. La solución es complicada, la solución es compleja, y la transaccional de la que se habla, bueno, aquí faltaría una de las tres patas del taburete, que es el ayuntamiento. Pero bueno, dada la gravedad de la situación y evidentemente dada la situación en la que nos encontramos y en la que se encuentran los vecinos, a los que hay que de alguna manera ayudar para conseguir que salgan de este atolladero en el que, como digo, que están inmersos, y habida cuenta de que de algún modo pues también a la Junta de Andalucía, aunque sea de manera inmediata, le corresponde la tutela en este tipo de actuaciones, y habiendo mediado incluso pues también un asunto penal en el que no cabe en fin, de ninguna manera responsabilizar a los propios convecinos, entendemos que profundizar en cualquier vía que pueda traer una solución pues siempre ha de ser contemplada positivamente, y por eso es por lo que anunciamos que vamos a votar también favorablemente en los términos anunciados en la transaccional.